Retomando algunas temáticas que traje en algún momento al canal, me topé con una lista de reproducción dedicada a los análisis de unos cuantos libros que Valdemar ha impreso respecto a los detectives de lo sobrenatural. Esos investigadores que no temen resolver un misterio de índole no terrenal a costa de arriesgar su propia vida. Entre estos ilustres personajes de la ficción fantástica y el horror se encuentran nombres como el de Jules de Grandin, de Silver Queen, John Silence, de Blackwood, el Dr. Giselius, de Lefanu, y perteneciente a la etapa más primitiva de mis vídeos, donde mi juicio aún era muy verde, está Drácula, de Stoker, dado a que muchos estudiosos ven en el personaje de Van Helsing un digno sucesor del investigador de Lefanu. De entre todos ellos, recordé que me hacía falta traer aquel que el escritor inglés William Hope Hodgson concibió en algún momento de 1910 bajo el nombre de Thomas Carnacki, que protagonizó una cantidad considerable de relatos cuyas intenciones iban orientadas a ampliar los conceptos del terror. Dentro de los estándares de este tipo de narrativa, al menos de lo poco o mucho que he podido leer, englobando al mismo tiempo el relato de misterio no sobrenatural como las sagas de Holmes y el Padre Brown, me doy cuenta que, un tanto similar a este último, Carnacki rompe algunos de los estándares que se habían arraigado en el cuento de detectives, como lo son el hecho de tener un ayudante que auxilia al héroe en determinadas circunstancias o, en su defecto, ser este mismo escudero quien se dedique a escribir, en forma de crónica, las hazañas del investigador, ya sea por el respeto o por la admiración que le tiene. Antes de meterme de lleno sobre quién es el personaje de Carnacki, habrá que profundizar un poco en su hacedor, Hodgson. Si bien prefiero abarcar los datos históricos de este escritor cuando realice los vídeos sobre la trilogía del abismo, dado a que los considero sus trabajos más importantes, sí quisiera mencionar las razones por las que él se miró en la necesidad de crear las historias de Carnacki. Para la inmensa mayoría, William Hope Hodgson hoy en día es bastante conocido debido a la enorme cantidad de relatos de miedo que ambientó en barcos, costas, playas, etc., es decir, el tan denominado horror marítimo. Rompiendo un poco los cimientos de esta fantasía, Hodgson fue un autor que, en su tiempo, no gozó de una recepción muy cálida. De hecho, si hoy en día lo tenemos presente, habrá que tomar en cuenta que fue gracias a Lovecraft y a su vez gracias a Derleth quien le dio la fama a este último. Recordemos también que la Arkham House editó en 1948 un tomo que contenía varios relatos del personaje del que estamos hablando el día de hoy, con un título homónimo en inglés al que nos ofrece Valdemar al castellano. Por ende, habrá que considerar que una vez que nuestro hombre se retiró de su profesión de marinero, desempeñó otras actividades que le apasionaban en demasía, siendo el fisiculturismo y, por obvias razones, la literatura. Cabe destacar que Hodgson intentó sobrevivir a expensas de la escritura por todos los medios posibles, redactando muchos artículos sobre culturismo y bastantes relatos. Y dentro de esta demanda de narraciones que servían para su sustento están las de Carnacki. Lo anterior podría explicarnos gran parte de las críticas, un tanto negativas, que le han realizado a Hodgson, con las que desgraciadamente concuerdo un poco, ya que si nos dedicamos a leer a Carnacki o algunas de las novelas que conforman la trilogía del abismo o un cuento del Gótica número 82, seremos capaces de percatarnos de que la calidad no es constante en buenos términos y que parece estar oscilando irregularmente. Es decir, que algunos de sus trabajos son muy buenos y otros se hallan en el extremo opuesto. En lo que me concierne, Carnacki entraría en esta tendencia oscura. Algo de lo que me he percatado de Hodgson es que las narrativas que creó por mera inspiración son de lo mejor que le podremos encontrar, y por el contrario, aquellas que tuvo que hacer por encargo o necesidad dejan pues mucho que desear. Sobre todo si ese encargo es algo que intenta emular la tradición del canon de Sherlock Holmes, debido a que eso era tendencia por aquel entonces. Y en realidad, ¿qué otro detective de la literatura no quiso aprovecharle de la fiebre que inició Arthur Conan Doyle?
Retomando lo que dije hace poco más de un año, el error más garrafal al que estamos propensos sea quizás el de intentar comparar a Carnacki con otros investigadores de lo paranormal, siendo estos si antes o después nos hemos leído este u otro libro. Yo lo cometí porque me topé primero con las historias de John Silence y después me pasé a Carnacki, creyendo que iba a encontrar algo que estuviese a la altura. ¿Es entonces un mejor escritor Algernon Blackwood que William Hope Hodgson? Eso ya es muy subjetivo y depende de qué tipo de textos esté buscando el lector. Thomas Carnacki se parece más a Jules de Grandin en el aspecto de que protagoniza todas sus historias, pues el personaje tiene más presencia de la que Hyselius, John Silence o Van Helsing tienen en sus respectivas tramas. Su manera tan peculiar de reunir a un puñado de amigos para relatarles sus aventuras, entre los que se encuentra un alter ego de Hodgson, nos brinda un factor harto diferente que, como ya mencioné con antelación, rompe con la tradición de que un ayudante nos cuente las hazañas del personaje principal. Y es que, para empezar, y a lo que a mi memoria selectiva es capaz de eludir, Carnacki trabaja solo. Los métodos del cazador de espíritus suelen ser un tanto ortodoxos y un tanto heterodoxos, porque si bien alude a un par de grimorios para conjurar fórmulas mágicas, también emplea artilugios que, a nuestros ojos, ostentan una descripción retrofuturista al más puro estilo del steampunk. Una diferencia muy grande que lo separa del resto de sus semejantes, y hasta del mismo Holmes, si soy más específico, es que Carnacki no posee esa confianza sobre de que las hazañas que llevará a cabo tendrán éxito. No tiene una valentía recia como Hyselius, de Grandin o Van Helsing, ni mucho menos poderes psíquicos como John Silence, lo que lo hace alguien bastante vulnerable, más humano si lo queremos ver desde otro ángulo, que continuamente experimenta miedo. Sin embargo, no se trata de un miedo que le transmita al lector una sensación de pánico o incomodidad como pasa en las novelas de la trilogía del abismo, sino que se trata de un miedo que llega a ser hasta bufonesco, que da risa, porque el personaje actúa patéticamente al igual que una gallina. Y esto es a lo que me refiero cuando digo que Hodgson puede llegar a ser muy irregular con lo que escribe. Alerta de spoilers. Teniendo en cuenta lo que aprendí durante mi etapa de estudiambre respecto a no buscarle la complejidad a algo que no lo tiene, que a su vez se deriva del principio metodológico de la navaja de Ockham que nos dice que la explicación más sencilla suele ser la más probable, no tengo por qué indagar demasiado en los 9 relatos que el Gótico 84 nos ofrece, teniendo en cuenta además todas las referencias ya citadas que nos sirven como medio comparativo. Quienes ya conozcan un poco de mi método de análisis sabrán que suelo esperar un tiempo para hacer la reseña de un libro luego de leerlo. Puedo esperar incluso años, como ha pasado aquí, con tal de ir ampliando la información que gira en torno al tema del volumen para así poder entenderlo mejor, además de que apelo a la variable de la memoria selectiva, pues si el contenido me ha gustado, suelo recordarlo con pocas dificultades. Por desgracia, con Carnacki no ha sucedido así, y siendo honesto, he memorizado escasos detalles de los relatos que contiene. Luego de escarbar y hacer sangrar a mis pobres neuronas, recordé las narrativas que me hicieron pasar un rato agradable. El primero de ellos es La Puerta del Monstruo, en donde Carnacki tendrá que luchar contra una entidad invisible de naturaleza demoníaca, debido a que este diablo le causa daño a un pequeño animal que el cazador traía consigo para experimentar, o sacrificar, mejor dicho, además de que es descrito como una nube oscura, como un viento que no se puede tocar y que revolotea de cuando en cuando sobre la cabeza del asustado hombre. Es una de las historias en donde el protagonista empleará casi todo su arsenal y habilidades. Es un relato sin duda muy evocador, con una ambientación propia de Hodgson que fácilmente seremos capaces de identificar gracias a su estilo narrativo excesivamente cargado. El segundo de estos relatos es el de El Cerdo, y a su vez el que cierra el tomo. Luego de leer el año pasado La Casa en el Confín de la Tierra, no puedo dejar de establecer una cierta conexión entre esa novela y el cuento al que me estoy refiriendo. Quizás porque todas las tramas que el musculoso autor nos legó estén ligadas, de alguna manera. Mi hipótesis podría tomar más fuerza si recordamos que, en La Casa en el Confín de la Tierra, los cerdos actúan como demonios que provienen del bajo astral, y curiosamente, aquí sucede algo parecido.
A diferencia del protagonista de la novela, Carnacki se encuentra más preparado, vaya novedad, y él sí puede hacerles frente a estas bestias del mal. Revisando los comentarios humorísticos que el gran Joseph hace en su blog respecto a este relato, puedo percatarme que si yo adopto un tono más serio, tenemos que tomar en cuenta que los cerdos simbolizan, dentro de muchas religiones, la impureza. Los egipcios tenían una aversión hacia estos animales, tradición que presumiblemente le pudieron haber heredado a los hebreos y que, por consiguiente, llegó hasta nuestra civilización occidental a causa de la herencia cristiana. El cerdo es ícono de los deseos impuros, de la transformación de lo superior a lo inferior y de la aceptación de la moral perversa. Todo lo anteriormente dicho lo refleja Hudson en La casa en el confín de la tierra y en la trama de El cerdo bajo una visión astral que hoy en día se le asocia con el horror cósmico, algo que apruebo sin titubeos. El que Hudson hubiese sido hijo de un pastor anglicano y que tal condición haya tenido algo que ver con la idea que nos intentaba transmitir es algo que desconozco. No obstante, esta misma visión también nos las comparte Clive Barker en tiempos más modernos bajo un tono splatterpunk en el cuento del blues de la sangre de cerdo, en donde el antagonista transfiere su alma al cuerpo de un ente porcino con la finalidad de afinar o engrandecer más sus diabólicos fines en una suerte de alianza macabra e inmunda. El hecho se vuelve más morboso si también consideramos que el cerdo es uno de los animales que más anatómicamente se asemeja al ser humano, por lo que igualmente podríamos considerarlo como una versión depravada, sí, todavía más, de nosotros mismos. En definitiva, Carnacki, el cazador de fantasmas, es un libro que aumenta el delgado catálogo de los detectives de lo paranormal. Junto a Jules de Grandin, los críticos más fríos podrían emparejarlo con lo peor que podemos leer dentro del estilo, hecho que podría intensificarse si hemos cometido la osadía de habernos leído antes o después la pequeña saga de John Silence intentando encontrar en Carnacki un digno semejante. De cualquier modo, como elemento curioso, los cuentos de Hudson reunidos en el volumen no pasarán desapercibidos para cualquier seguidor del horror y, adicional a ello, los dos relatos que les he recomendado los harán pasar un gran rato. Amigos, eso ha sido todo por el momento, ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.